Le doy la bienvenida a Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. Presidente Arévalo, gracias por estar con nosotros y por esta entrevista con CNN. Lo primero que quiero preguntarle es pedirle algunos detalles de cómo se ha gestado esta situación y bajo qué concepto, porque recién el canciller explicaba que no se trata Guatemala de un tercer país. ¿En qué marco y cómo se gestó esta liberación de estos 135 presos políticos de Nicaragua que hoy están en Guatemala? Buenas noches, Iván. Es un gusto estar con CNN. En conclusiones, efectivamente, esto no se trata de ningún tipo de arreglo de tercer país seguro que no tenemos en este momento con Estados Unidos. Es el programa de movilidad segura, en donde nosotros tenemos un arreglo para facilitar la permanencia de centroamericanos en Guatemala en términos de temporales para poder arreglar situaciones de trámite migratorio a los Estados Unidos. Vale la pena aclarar que nosotros le otorgamos a los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua el derecho automático de permanecer en Guatemala durante 90 días con la simple presentación de su pasaporte. Este es un arreglo que tenemos entre estos 4 países, se llama el arreglo de CA4, de manera que además de que esto lo hemos discutido en el marco del programa de movilidad segura, se construye sobre la base del carácter migratorio que ya está otorgado por los acuerdos vigentes a los ciudadanos nicaragüenses. ¿Cómo se llega a este arreglo? ¿Esto ha sido una negociación que ha encarado solamente Estados Unidos? ¿Guatemala ha participado de alguna manera, más allá de brindarle el asilo que ahora van a tener por 90 días en Guatemala? ¿Cuál ha sido la participación de Guatemala? Cuando los Estados Unidos estaba en el proceso de negociación con el gobierno nicaragüense alrededor de la posibilidad de liberar a estos presos políticos, se comunicó con nuestro gobierno para consultar la posibilidad de que nosotros le diéramos este arreglo de hospedaje, de alojamiento temporal, en tanto se definía la situación definitiva de ellos, quienes querían aplicar estatus de refugiado en Estados Unidos o a otro país, y nosotros desde un comienzo estuvimos de acuerdo. Posteriormente, a medida que iban avanzando las negociaciones, nos iban poniendo al tanto para estar preparados, y cuando finalmente ya se llegó a un acuerdo, pues pusimos todo en marcha para poder alojarnos. De parte de Guatemala, de parte suya, ¿ha habido algún tipo de contacto con el gobierno de Nicaragua, con el presidente Ortega, por este u otro tema? No, por este tema no hemos tenido contacto. Perfecto. ¿Qué nos puede contar de estas 135 personas? Sabemos que algunos formaban parte de una orden religiosa evangelistas de los Estados Unidos. No se han dado mayores detalles de las personas, pero ¿qué nos puede comentar de este grupo? ¿Por qué se ha elegido a estas personas y no a otras? Bueno, mire, lo que nosotros sabemos es que estas personas son ciudadanos nicaragüenses, ciudadanas nicaragüenses que provienen de distintos sectores de la sociedad. Efectivamente, hay gente que religiosa, hay gente que viene de sectores académicos, hay periodistas, hay líderes indígenas, es decir, hay una serie de actores que tienen en común la protesta que realizaban en contra de la deriva autoritaria del gobierno nicaragüense y en la defensa de sus derechos ciudadanos. Para nosotros ha sido una expresión de solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses y una expresión de nuestro compromiso como gobierno y como nación con la democracia y con los valores de la libertad en todas partes del mundo. Nosotros entendemos que así como nosotros estamos luchando por desarrollar y mantener las instituciones democráticas en nuestro país, es una responsabilidad del gobierno de Guatemala apoyar a quienes enfrentan
luchas similares en sus propios países, y esta es una expresión de ese compromiso. Presidente, aprovecho este comentario que usted está haciendo porque cuando hoy justamente desde sus redes sociales se promocionó esta entrevista, muchas personas allí preguntaban si podría llegar a haber algún tipo de ayuda para los exiliados guatemaltecos, quienes tuvieron que irse de su país por la persecución del Ministerio Público Fiscal, hoy en día al mando de Consuelo Porras. Ellos preguntaban si podía llegar a haber algún tipo de ayuda, de bienvenida para estas personas que tuvieron que dejar su país por problemas. Ellos estiman que son presos porque son exiliados políticos de Guatemala. ¿Para ellos puede haber algún mensaje? Nosotros estamos de acuerdo que son exiliados políticos, y de parte del gobierno de Guatemala, del Poder Ejecutivo, tienen abiertas las puertas para regresar en cuanto quieran. Sin embargo, son víctimas de un acoso por parte de instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, que los han llevado a tomar la decisión de salir del país para escapar la persecución política de la que son objeto por parte de estas instituciones cooptadas. Nuestro gobierno está en contacto con ellos de manera continua, e inclusive tiene alrededor de distintas formas de proveerles apoyo en los países en donde se encuentran radicados en este momento, fundamentalmente los Estados Unidos de América, México, España y Costa Rica. Recién veníamos hablando de la situación con el Ministerio Público Fiscal en su país por sus compatriotas que tuvieron que irse del país víctimas de una persecución política. Respecto a eso y a la situación puntualmente con Consuelo Porras, muchos analistas políticos lo critican a usted porque dicen que tendría que tener una postura más agresiva contra Consuelo Porras. ¿Qué les contesta a esa gente que les pide más firmeza o más agresividad en contra del Ministerio Público Fiscal en manos de Consuelo Porras? Nosotros estamos haciendo, en este caso, todas las medidas que nos permite la ley para obtener y lograr una salida de Consuelo Porras del Ministerio Público. Está dentro del Congreso de la República una iniciativa de ley para lograr hacer una reforma que nos permita restablecer las condiciones que existían y que nos permite operar desde el Ejecutivo, de manera que la pregunta no es una de firmeza, sino una de legalidad. Nosotros haremos todo lo que sea posible dentro del marco de la ley. Pero usted es el presidente y en el Congreso su bancada está en minoría. ¿Cree que va a poder conseguir las mayorías necesarias para poder activarlo justamente desde el Congreso esto? Bueno, es parte del trabajo que se tiene que hacer, pero hay mucha gente que pensaba que nunca íbamos a aprobar la ampliación de presupuesto y la hemos aprobado inclusive en sesión repetida con mayoría calificada, de manera que eso estaremos viéndolo en el futuro. Le pregunto también, en consonancia con este tema, por José Rubén Zamora. Hace pocos días aquí en Conclusiones estuvimos dialogando con su hijo y él, si bien hacía la salvedad de que se encuentra detenido y que fue detenido durante el gobierno de Yamatei, momento en el cual ha pasado grandes problemas. Él habla de torturas y situación muy, pero muy terrible en la cárcel y que desde que usted asumió el gobierno las condiciones han mejorado. También reclama más firmeza para que se resuelva su caso. ¿Qué puede decirnos con respecto al caso de Zamora? ¿Cómo lo ve usted? Mire, el caso de Zamora es un caso clarísimo de persecución política y de instrumentalización de la justicia por parte de esta élite corrupta que está ocupando el Ministerio Público. Y nosotros hemos, desde un primer momento, manifestado todo nuestro apoyo y estamos en contacto continuo con José Rubén Zamora para garantizar que las condiciones posibles, las condiciones que tenga en su detención sean las mejores dentro de lo que permite la ley que nosotros hagamos en términos de responsables del sistema penitenciario, pero la decisión alrededor de su liberación es una decisión que está en manos del sistema de justicia, no del organismo ejecutivo.
Presidente, lo saco un poco de Guatemala, le pregunto ahora por nuestra región. En noviembre habrá elecciones en los Estados Unidos y usted está ahora justamente con la administración Biden-Harris realizando esta gestión desde Nicaragua. Jacobstein, justamente desde el Departamento de Estado, ha dicho que Guatemala es el gran socio. Querría preguntarle cómo puede impactar las elecciones de los Estados Unidos y si con un Donald Trump eventualmente presidente de los Estados Unidos podrían tener esta misma relación. Guatemala podría seguir siendo un gran socio, como lo califica ahora la administración Biden. Mire, la relación que tenemos con los Estados Unidos está fincada fundamentalmente en una convergencia de intereses en términos del desarrollo democrático, del rescate de las instituciones democráticas, intereses de una antigua asociación comercial, el hecho de que aproximadamente más del 15% de la población del país vive en los Estados Unidos, de manera que sobre esa base nosotros continuaremos trabajando con cualquier administración en los Estados Unidos de América, de uno o de otro partido. Le pregunto ahora por un tema ineludible de nuestra región, que es Venezuela. Guatemala, junto con otros países, ha condenado el pedido de detención contra el candidato de la oposición mayoritaria, de Edmundo González. Ahora le pregunto, ¿Guatemala podría hacer con Venezuela, con los presos políticos de Venezuela, lo que ha hecho con los presos políticos de Nicaragua? ¿Podría recibir presos políticos de Venezuela? Eso es algo que tendríamos que ver en el marco del proceso político que se dé. En algún momento, si eso contribuye a una salida democrática en Venezuela que logre restablecer el voto soberano del pueblo, lo podríamos considerar. Le pregunto también, ¿cómo hacemos, le pregunto a usted como presidente, como un presidente de nuestra región, para que Venezuela no se convierta en Nicaragua, que no se eternice un régimen que hoy a todas luces no es democrático? Bueno, nosotros estamos dándole seguimiento y estamos en conversaciones para tratar de generar esa convergencia de los gobiernos democráticos en América Latina para apoyar y facilitar una salida a esta crisis, y estamos siguiendo con atención los esfuerzos del presidente Lula da Silva, del presidente Petro, del presidente López Obrador, en la búsqueda de una salida que termine con este ciclo en Venezuela. Por último, le pregunto por El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado un informe en el que habla del estado de excepción y las violaciones también a los derechos humanos allí. Como un país que tiene límites con El Salvador, quería preguntarle cómo toma usted este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a El Salvador. No conozco el informe, no puedo manifestarme antes de haberlo conocido. Perfecto. Bueno, presidente Bernardo Arévalo, gracias por haber estado con nosotros. Era el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien ha estado con nosotros esta noche aquí en CNN, hablando en principio también de la situación de estos 135 presos políticos de Nicaragua que hoy ya están en Guatemala y también de algunos temas de nuestra región. Gracias por haber estado con nosotros, presidente.